Dice la Biblia, versículo número 8, ¿ya lo tiene? Sí. Leamos la parte B del versículo, donde dice, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Amén. Solo eso leemos. Debemos recordar, hermanos, que el Evangelio de Marcos, al mismo tiempo que está describiendo, y podemos nosotros al leer la vida de Cristo aquí, como que estuviera pasando en el momento, al mismo tiempo debemos recordar de que el Evangelio de Marcos fue escrito como 70 años después de que lo que pasó y lo que está escrito aquí. Después que Cristo ya se había ido, habían pasado alrededor de 40 años y el Evangelio de Marcos fue escrito. Eso nos ayuda a entender algunas cosas que generalmente se pasan por alto. Ahora, muchos judíos siguieron a Jesús. El Evangelio nos muestra que muchos siguieron a Cristo, entre ellos los discípulos, y las generaciones posteriores a Cristo, a los primeros discípulos, a la primera iglesia, fueron acabándose los judíos. Es decir, que la iglesia ya fue perdiendo judíos convertidos y la mayoría empezó a ser ya sea griego, ya sea judío, ya sea romano o ya sea de los países del este, que sabemos que algunos discípulos se fueron a predicar el evangelio por allá. Pero se fue perdiendo, el pueblo judío fue perdiendo fuerza dentro de la iglesia. Si usted va a la iglesia del siglo primero, 90, 96, 100, 110, 150 después de Cristo, usted se va a encontrar que hay muy pocos judíos convertidos. Y ese problema o lo vamos a decir de esta manera, ¿por qué sucedió de que los judíos fueron convirtiéndose cada vez menos? Y la sencilla razón, hermanos, es que la concepción general que había en los rabinos, y quiero dar un detalle importante, quienes se asemejaban más a la fe que tenía Cristo eran los fariseos. Los fariseos se parecían más, eran los más cercanos a los mismos que creían lo que creía Cristo. Entonces, ¿por qué Marcos habla tan mal de ellos? Porque en el año 70 después de Cristo, cuando se escribe este evangelio, habían judíos, aunque el templo había sido ya destruido y Jerusalén ya había sido conquistada por los romanos definitivamente, luego se vuelve una colonia romana, pero los que resistían al evangelio, los que resistían a la iglesia de Cristo gentil eran los fariseos. Por eso es que les da fuerte en este evangelio, porque en su momento cuando escribe Marcos, los que más se oponían al evangelio eran fariseos. Porque los otros movimientos religiosos, ya sean saduceos, ya sean herodianos, ya sean celotes, se alejaban de la ley de Dios. Pero los fariseos se acercaban mucho, pero aún así, se habla de ellos duramente. Ahora, el rabinato o los rabinos de aquel entonces, de aquellos días,
habían enseñado al pueblo de que vendría un Mesías. Por cierto, en los días del profeta Isaías, unos 700 años antes de que viniera el Cristo, se había, hermano, difundido esta idea de un Mesías que vendría, y el pueblo estaba muy dispuesto a recibir el Mesías. Usted lea Isaías y usted encuentra ahí las profecías más extraordinarias sobre el Mesías que vendría. Entre ellos, Isaías 53. Pero Cristo no vino en el año 700 antes de Cristo. O perdón, Él no vino, sino que Él vino en el tiempo cuando Roma había tomado el poder y no cuando Asiria había o era una potencia. Ahora, el rabinato había enseñado de que el Mesías que vendría a Israel sería un Mesías, hermanos, tan extraordinario que en realidad la imagen que proyecta Jesús de Nazaret como Mesías es una imagen muy pálida de lo que ellos pensaban y de lo que ellos creían. Tenían un ideal realmente muy alto acerca del Mesías que vendría. Ahora, incluso había una comunidad en Qumran, ustedes saben, ese lugar donde las cuevas donde se encontraron ciertos libros del año 1940 y tanto. Pues ahí habían unas comunidades que se juntaban en los tiempos de Cristo y después de Cristo, y ellos siempre tenían una silla vacía cuando se reunían a comer, porque ellos esperaban que un día apareciera el Mesías en esa cueva o en el lugar donde estaban y comiera con ellos. O sea que no reconocían a Cristo como el Mesías. Entonces, quiero leerles un pasaje de la Escritura para que usted vea la idea o la imagen que tenía el judío, porque nosotros tenemos que ponernos en el lugar del judío, que durante siglos se les enseñó que un día vendría un hombre extraordinario. Dice Isaías 64, oh, si rasgaras los cielos y descendieras, si los montes se estremecieran ante tu presencia, como el fuego enciende el matorral, como el fuego hace hervir el agua, para dar a conocer tu nombre a tus adversarios, para que ante tu presencia tiemblen las naciones, cuando hiciste cosas terribles que no esperábamos y descendiste, los montes se estremecieron ante tu presencia. Desde la antigüedad no habían escuchado ni dado oídos. Es decir, que presentaban al Mesías de una manera extraordinaria, que se rajaran los cielos, que bajara del cielo y que los montes empezaran a temblar y humearan. Entonces, ahí ellos reconocerían que ese es el verdadero Mesías, sin pasar por otros versículos del Antiguo Testamento, como Zacarías, cuando dice, y pondrá su pie sobre el monte de los olivos que está frente a Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá en dos pedazos. Es decir, que está hablando de un Mesías que no viene sentado en un burro, que no viene sentado humildemente, hermanos, en un animalito, sino que viene en un gran caballo, en un corcel extraordinario, y que va a tomar el poder en Israel. Cuando ellos, hermanos, veían cuando ellos veían a Jesús, ellos tenían ese trabajo interno que decían, este no puede ser el Mesías. No puede ser. Cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo, pues quizás esperaron, hermanos, que empezaran a humear los montes, que se moviera todo, que, hermanos, el monte de los olivos se partiera en dos pedazos y que la gloria de Dios descendiera como en los tiempos de Salomón. Sin embargo, nada sucedió así, aunque se abrió el cielo, pero no de la manera que ellos esperaban. Pero de todas formas, no se cumplió en Jesús las expectativas o la manera en que ellos habían enseñado que un día vendría el Mesías. No pasó nada de eso. Jesús no llegó a satisfacer las extraordinarias expectativas
que el pueblo de Israel tenía acerca del Mesías. Cuando pensamos que igualmente sucedió todo lo contrario, cuando le decían a Jesús, sus discípulos, Señor, ¿cuándo vendrás? ¿Cuándo se establecerá el reino en esta tierra? El Señor le decía, no os toca a vosotros saber las sazones ni los tiempos, y luego empieza a explicarle otras cosas, y luego, hermanos, Él se va, resucita, se va a la gloria, y en lugar que venga la esperanza de Israel, es decir, que venga esa vida de paz en la tierra, donde los enemigos de Israel definitivamente hayan sido puestos de lado o aplastados. Lo que sucede, hermanos, históricamente, es que se cumple la palabra del Señor Jesús cuando dice que no quedará aquí piedra sobre piedra. Y los romanos, Judea, hermanos, Palestina, le llamaban Palestina, toda Palestina, todo Israel, siempre se resistía al imperio romano. Era como una piedra en el zapato para los romanos. Entonces ellos, llegó un momento en que se cansaron de tantas revueltas y aplastaron definitivamente, hermanos, toda revolución o toda rebeldía en contra del imperio. Y en el año 70 o 72, 73 es lo que ocurrió. Los romanos llegaron, no dejaron piedra sobre piedra, destruyeron Jerusalén y destruyeron el templo. Entonces, cuando el judío que quedaba vivo y que había oído hablar de que Jesús era el Mesías, se preguntaban, es que no puede ser. Un judío en esa época se decía así: un Mesías que muere a los 33 años, una nación que se derrumba después de la muerte de su Salvador, el centro de adoración, Jerusalén profanado, un mundo que se desintegra más. Estos hechos no tienen lógica. No puede ser que Jesús era el Mesías cuando después de su venida Israel desaparece como nación y es esparcida al mundo entero. Y el templo, que era el lugar sagrado, es destruido. Entonces no llenaba Jesús las expectativas de que realmente para el judío Jesús sea el Mesías. ¿Me están escuchando, hermanos? Ahora, otra cosa también que jugaba en contra del Señor, hermanos, alguien dijo y tiene toda la razón: el único que pudo decidir dónde nacer y cuándo nacer fue Jesús. Porque si usted le dice a usted, por ejemplo, ¿dónde quiere nacer? Bueno, en Chile no podemos nacer todos, pero ¿en qué país usted, o en qué familia dijeron, bueno, yo quisiera nacer en tal lugar? Pero no, nosotros aparecimos y punto. En cambio, Jesús sí, Él eligió a dónde nacer, cuándo nacer, en qué ciudad y en qué lugar. Pero vea usted, hermanos, que Jesús no eligió nacer en Egipto, en las grandes pirámides, ni eligió tampoco nacer en el palacio, usted lo sabe. Él elige nacer, ¿a dónde? En Galilea. Ya se lo he dicho en otra ocasión, en Galilea no era respetada en ese tiempo. Era una provincia, hermanos, muy alejada de Jerusalén. Y le voy a decir más, era la más atrasada culturalmente. En la literatura rabínica de los rabinos de esos días, en esa época, se decía, hermanos, que la lengua aramea que hablaban mal, incluso hablaban mal la lengua aramea, los galileos. Decían, esa lengua sirve para chistes, para hacer chistes, porque se burlaban. Cuando usted lee en Hechos capítulo 2 y encuentra que el Espíritu Santo va a venir, y luego dice, la gente dice, ¿y estos cómo puede ser posible que estén hablando nuestras lenguas si estos son galileos? Estos vienen de allá, del barrio de allá, de una invasión. Para los peruanos eso lo entienden, otros no sé si lo entienden. Para mí construirme una casa de cartón y vivir ahí y hacerme que ese terreno sea mío. Así era visto Galilea. Entonces Jesús lo que hace es toma la iniciativa de nacer en un lugar despreciado, hermano. Eso no ayudaba
para que el Mesías sea reconocido como Mesías, no ayudaba. Los galileos, hermanos, que aprendían hebreo, porque hablaban el arameo, cuando aprendían el hebreo lo pronunciaban mal. Y no se les dejaba leer la Torá en la sinagoga porque leían mal. Su forma descuidada de hablar, hermanos, la lengua común, era una señal de que era galileo. ¿Se acuerdan cuando Pedro lo descubren? Dice, tú estabas con el Señor. Dice, porque la lengua lo denunció. Dice, este es Galileo, porque hablaba mal. Jesús habló ese dialecto nórdico, arameo. Era Galileo. Incluso dicen los rabinos ahí, de Galilea ha de venir algo bueno. ¿Se acuerdan esa parte? ¿Habrá de venir algo bueno de Galilea? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Le dijeron eso a Nicodemo cuando salió a defender a Cristo. ¿Sabe lo que le dijeron? Tú también eres Galileo. O sea, diciendo, y tú también eres un tonto, un ignorante. Eso era un desprecio para que usted dijera en ese tiempo, yo soy de Galilea. Ponte de al lado, quítese, desaparezcase. Porque usted venía de un lugar pobre, falta de cultura. Y Nazaret, ¿quién sabe qué es esa ciudad? Capernaum, ¿qué será eso? Nadie. Incluso los historiadores del pasado, de esos tiempos, ni siquiera lo escribieron. Y le dicen a Nicodemo, escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Así le dicen a Nicodemo. Escudriña, dice, de Galilea nunca se ha levantado ninguno. Y su familia, la familia de Cristo, cuando ve que Jesús empieza a ver que el Mesías y que tiene una misión, le dicen, ¿qué haces aquí? Ándate a Judea. En otras palabras, ¿qué haces quedándote aquí en Galilea? O sea, quedándote aquí, nunca te van a reconocer como Mesías, porque este es un lugar pobre, despreciado, nadie va a creer que tú eres el Mesías. Vete a vivir a Judea. Entonces, todos esos detalles, hermanos, nos muestran en realidad que no ayudaban al judío común, al que conocía las profecías del gran Mesías que vendría, no ayudaba a aceptar a Jesús como el Mesías. Parecía que Galilea era el lugar menos adecuado donde tenía que nacer el Mesías. Entonces, nosotros que estamos hoy día, por supuesto, decimos que Jesús es el Mesías. Pero esta es una batalla muy grande para el judío del pasado y del presente. Entonces tenemos que empezar a encontrar, hermanos, y aquí es donde le pido mucha atención, tenemos que empezar a encontrar conexiones con este hombre Galileo llamado Yeshua, que aparece casi igual, Yeshua, Jesús. Tenemos que encontrar si este carpintero realmente es lo que dijo ser. Porque ahí estamos poniendo nuestra esperanza, nuestra vida, nuestro ser. Ahora, hay algo interesante en la escritura, hermanos, que a veces pasamos por alto igualmente, y es que, voy a decirlo de esta manera, Jesús definitivamente conecta con el Antiguo Testamento de manera orgánica. ¿Qué significa la manera orgánica? Es un término que se usa cuando se habla de teología, de que las cosas del Antiguo Testamento o todos los elementos y detalles del Antiguo Testamento no son elementos despegados del uno del otro, sino que son elementos que, hermanos, han venido pegándose el uno al otro. Voy a dar otro ejemplo mejor para que lo entendamos mejor. Orgánica significa que usted planta una semilla. Y al plantar la semilla empieza a crecer de a poquito la planta, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y cuando ya va creciendo, pues va a empezar a dar frutos, salen las ramas y crece y va creciendo. Entonces, Jesús
de manera orgánica tiene conexión con el Antiguo Testamento. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes cuando en Génesis capítulo 3 la Biblia dice que pondré enemistad entre ti y la serpiente y él te herirá, ella te herirá o él te herirá en el calcañar y tú le aplastarás la cabeza? ¿Se acuerdan? Esa es la semilla de que un día, y no crean ustedes que Moisés o quien haya escrito Génesis, no crea usted que ellos entendían que ahí estaba hablando de que un día vendría el Cristo. No, no tenían ni idea. No tenían idea de nada. Ellos lo único que tenían en ese momento era una semilla. La semilla de la salvación. ¡Plum! Dios la echó a la tierra. ¿Y qué dice? Pondré enemistad. Vendrá una nación, una generación que ame a Dios, y vendrán los hijos de la serpiente que siempre estarán en contra de Dios, pero serán hijos de la serpiente, hijos, y lo dice Juan en su carta, que el mundo está bajo Satanás, y dice hijos del diablo. Entonces hay una generación de personas que salieron, que siempre fueron por la misma línea de los rebeldes en contra de Dios, y tenemos la otra que quieren servir y amar a Dios y caminar bajo el temor de Dios. Están los dos partes. Pero eso fue la semilla, y en el caminar llegamos hasta el final, llegamos a los Romanos, cuando la epístola de los Romanos dice: en breve el propio Dios de la paz aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Ahí está diciendo que, hermanos, la semilla que plantó el Señor de salvación en Génesis capítulo 3, está Pablo profetizando que esa semilla un día le aplastará la cabeza a Satanás. Pero fíjense, está hablando en forma de esperanza escatológica. Un día va a llegar cuando el Señor de una vez se acabó Satanás. ¿Entiende? Pero para que lleguemos allá, la planta tiene que ir creciendo, 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 y el plan de Dios se va desarrollando hasta que llegamos al final. Eso se llama conexión orgánica, que desde el Antiguo Testamento hay una revelación, pero se va alimentando en el caminar del tiempo hasta que llega a su fin en algunos detalles. ¿Está bien? Entonces, Jesús conecta así. Jesús dice, por ejemplo, yo soy hijo de Abraham. Es más, Jesús dice, Abraham vio mi día. ¿Y qué más? Se gozó. Pero fíjense, le hago una preguntita para que despierte. La pregunta es esta: ¿Abraham conoció a Jesús? ¿Sí o no? Ustedes son latinos. El francés hubiera dicho, oui. Pues ustedes son... ¿Conoció o no conoció a Jesús? Claro que lo conoció. Si lo visitó. ¿Se acuerdan que le dijo a su esposa? No fue él a cocinar, fue la esposa a cocinar. Y le dijo, anda y mata el mejor corderito y trae la mejor mantequilla y todo para darle de comer al Señor. ¿Se acuerdan esa parte? Que viene con dos ángeles. ¿Está en la Biblia? Sí, está en Génesis. Ahora, escuchen esto es interesante. Vamos más allá. Y ahora sí, respóndame. Si no me responden, se acabó la predicación. Nos vemos el próximo domingo. La pregunta es esta: ¿sabía Abraham que Jesús era la segunda persona de la Trinidad? No, no sabía. Tampoco sabía que un día iba a morir en la cruz del Calvario. No lo sabía. Pero ahí se siembra la semilla de revelación a Abraham. Y es orgánico, va creciendo, 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 hasta que llega y da la rama que necesitamos al Nuevo Testamento. Está Cristo, Evangelio de Juan, y dice, Abraham vio mi día y se gozó. Se conecta orgánicamente con la semilla que se plantó en el tiempo de Abraham. Amén. Encontramos muchas conexiones orgánicas de Jesús con el Antiguo Testamento. Cuando en el Evangelio de Juan, ¿se acuerdan cuando él dice, yo soy la puerta?
Yo soy el pastor de las ovejas. Yo soy la vid verdadera. ¿Se acuerdan? Yo soy la resurrección y la vida. Eso también es una conexión orgánica al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento allá andaba un hombre llamado Moisés, tenía 80 años, quemado por el sol, rojo totalmente, cuidando ovejas, hasta que aparece en un lugar, y en ese lugar encuentra una zarza que arde, pero no se consume. Y dice la Biblia que se acerca para ir a verla, y cuando se acerca, sale una voz del ángel de Jehová, le dice: Moisés, Moisés, quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar donde pisas es tierra santa. El viejito se saca la sandalia y dice: ¿quién eres? Yo soy el que soy. Dile a mi pueblo que mi nombre se llama Yo Soy. Amén, hermana. Prediquemos juntos. Yo soy el que soy. Pero Moisés sabía que un día se iba a escribir un evangelio llamado Juan y que iban a haber 7 yo soy. Y que ese que le estaba hablando ahí era la puerta, la vid verdadera, el buen pastor. ¿Sabía? No sabía. Entonces, pero de ahí nace la semilla y atraviesa todo el Antiguo Testamento y llegamos al Nuevo Testamento. Y Jesús se encuentra predicando y dice: yo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y empieza a decir: yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Entonces, ahí se revela definitivamente, de manera clara y abierta, se acaba ahí, hermanos, se conecta, o lo es de esta manera, empieza la semilla del Antiguo Testamento sobre el yo soy, y llega el Nuevo Testamento, y ¿quién la conecta con eso? Es Cristo. Es Jesús el que conecta. Nadie más que Cristo. Creo que se entendió, hermanos. Ahora, se le dice hijo de David. Hijo de David. Porque conecta. Dios le dijo a David: David, tendrás, tu simiente se sentará en el reino para siempre. Hijo de David. Entonces, Jesús conecta orgánicamente con esa profecía. Él es el hijo de David. Es más, en la deportación a Babilonia, cuando fueron llevados 70 años esclavos, ¿se acuerdan ustedes que había un profeta llamado Daniel? Y fíjense ustedes, hermanos, que a Jesús se le dice hijo de David, 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 y así pasan los siglos, hijo de David, hijo de David. Cuando en la miseria más grande que estaba viviendo Israel, Dios da una revelación extraordinaria en medio de ese problema de la deportación. ¿Cuál es la revelación que da? La revelación que da es que le dice a Daniel ve una visión y lo que ve es, dice, y vi a un hombre, dice, vi un personaje semejante a los hijos de los hombres. Entonces ahí hijo de David, hijo de David, hijo de David, es decir, de judío, de los judíos, de los judíos, de los judíos. Esa se sembró esa semilla. Luego viene el profeta Daniel y dice: hijo de hombre. Hijo de hombre significa cabeza de la humanidad. Entonces, en la deportación hay una revelación más grande y más amplia de ese Mesías que venía, que no solamente iba a ser hijo de David, sino que también iba a ser hijo de hombre. Es decir, que alcanza para la salvación de la humanidad entera y no solo de una nación. Por eso se le dice hijo de hombre. Se amplía la visión de Dios para salvar a la humanidad. ¿Me entiende? ¿Me entendieron? ¿O sí? Pues la idea es que podamos entender. Entonces, hijo de David ahora es hijo de hombre. Se agranda la visión de salvación. Entonces, conecta orgánicamente Cristo con el Antiguo Testamento. Es decir, fíjense, note esto. Los judíos leyeron toda su vida el Antiguo Testamento durante siglos.
y no encuentran a Cristo por ningún lado. Por ningún lado. Viene Pablo, lee el Antiguo Testamento y encuentra a Cristo por todos lados. Interesante, ¿no? Usted cuando lee, ¿se acuerda cuando estudiamos un libro llamado Romanos? ¿Se acuerdan ustedes que ahí decía, Pablo decía, como dice el profeta Isaías? Y como dice en Génesis, y como dice, es decir, que conecta de manera perfecta de que realmente Jesús, no queda duda, Él es el Mesías, la cabeza de la humanidad. Y lo va a decir, por eso es interesante, lo va a decir en los versículos que vamos a leer en las próximas ocasiones. El Padre va a salir y va a abrirse el cielo y va a decir, este es mi Hijo amado. Es decir, que Él va a confirmar que orgánicamente, es decir, que conecta a Cristo con el Antiguo Testamento y con todas las profecías del Antiguo Testamento. Los salmos cuando hablan, he aquí, perros me rodearon, y cuando dicen no quebrantarán mis huesos, y cuando venden a José allá lejísimo, lo venden sus hermanos, es lo mismo que Jesús cuando es vendido. Y cuando Moisés se casa con una mujer llamada Séfora, que es africana, que es cusita, que es morenita, la familia era un poquito racista y dijeron, ¿y por qué te casaste con una morenita trigueña? O sea, no querían. Pero ahí igualmente, ¿qué nos está diciendo de manera orgánica? Que Cristo, representando a Moisés, la cusita, nosotros que no somos del pueblo de Dios, pero igual se casó con él. Cristo se casará con una esposa que no es judía, es gentil. Todo esto, hermanos, todo esto va conectando, y escuche esto ahora, va conectando de tal manera que no deja lugar a duda que Cristo es el Mesías y no deja cabida para otro profeta que quiera venir después de Cristo. En el caso de José Smith, que son los mormones que dice que apareció Jesús allá en Estados Unidos, que las planchas de oro, esos son puros cuentos. Cuando los mahometanos o los árabes dicen que Juan capítulo 17 está hablando de alguien que iba a venir, Cristo dice que es el Espíritu Santo, los árabes dicen que es Mahoma, pero no queda espacio para ningún otro profeta, porque cuando Cristo habla o cuando de manera orgánica se van cumpliendo las profecías en el Hijo de Dios, también se cumplen las profecías de la venida, del día final, de la resurrección de entre los muertos. Eso lo tienen en Daniel, en Cristo. Es decir, que no hay cabida para otro. Solo Cristo es el camino, la verdad y la vida, y no hay otro. Eso es lo que es de manera orgánica. No deja lugar para nadie más, hermano. Nadie más es digno de ser adorado. Nadie más. Ahora, cuando llegamos ya al final, en el clímax de toda esta revelación, entonces ahora viene Juan el Bautista y dice, yo les voy a bautizar en agua, pero el que viene detrás de mí, él os bautizará, lo que leímos, con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? El Espíritu Santo venía antiguamente en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan un tal Sansón? Cuando decía que agarraba un león y cuando vienen 1000 soldados, ¿se acuerdan? Con una quijada de asno. Se tomaba la Coca-Cola, que venía el Espíritu de Dios sobre él y él se arrasaba con todo. Y no crean que tenía músculo, no, era flaquito. Era el Espíritu de Dios que descendía sobre él. Y cuando descendía el Espíritu de Dios sobre Saúl, igualmente, profetizaba sobre los profetas, así dice el Señor. Es decir que el Espíritu venía, pero se iba. Venía, pero se iba. Entonces Juan está diciendo, Juan el Bautista está diciendo, detrás de mí viene uno habilitado de manera genérica, es decir, de manera de que conecta con el antiguo y va hacia el nuevo,
Él es el que va a administrar ahora la administración sobrenatural del poder de Dios que vendrá a la tierra de una manera totalmente diferente. Yo los bautizo con agua, pero ahora viene uno que viene con el mismo espíritu del cielo, es decir, con el soplo de Dios. Y vendrá y soplará sobre su pueblo y los bautizará con el fuego divino para que le sirvan a su Dios. Entonces viene una administración nueva, una gracia nueva. ¿Y quién la va a administrar? Él lo dice, el Padre y yo mandaremos al Espíritu. Pero es por gracias al sacrificio de Cristo que tenemos acceso ahora a que el Espíritu no solo venga y se vaya, ahora se queda y habita en nosotros. Es más, dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cambió totalmente la idea, o sea, cambió totalmente la manera en que Dios está administrando las cosas. Y lo decía, por ejemplo, está en Ezequiel 36, y haré que el Espíritu venga y haré el corazón nuevo y de carne, y sacaré el corazón de piedra y haré que mi Espíritu venga sobre vosotros. ¿Se acuerdan cuando Ezequiel 37? Así dice el Señor, Espíritu ven sobre los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán. Y sopló, y dice, y profetizó, y vino el Espíritu y sopla. Es una visión que dice muchas cosas, pero entre ellas es que el Espíritu de Dios vendría a darnos vida nuevamente, pero de una manera extraordinaria, ya no que venga y se vaya. El Espíritu vendría y haría morada en ellos. Yo los bautizo con agua, pero el que viene tras de mí viene con el soplo divino. Y ese soplo divino no es un soplo, como dicen los falsos testigos de Jehová, una fuerza activa. Es una persona. Es una persona, el Espíritu. Aquí hay algo interesante. Si usted abre la Biblia, habla así rapidito. Eso que ustedes leen la Biblia y rapidito la van a ver ahí en las hojas despegadas en Mateo capítulo 3, versículo 11. Quizás se encuentra ahí un billete de 500 euros que perdió hace 5 meses. Pero ahí usted va a encontrar, algo interesante. Mateo capítulo 3, versículo 11. Leámoslo porque es el paralelo de lo que estamos estudiando. ¿Ya lo tiene, hermano? Sí, fíjense, versículo 11. Yo los bautizo con agua como demostración de que han cambiado de vida, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Ni siquiera merezco quitarle las sandalias. Y luego dice, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Pregunto, ¿por qué Marcos, justamente Marcos, gracias Marcos, ¿por qué Marcos deja fuera la palabra fuego? Si usted lee ahí dice, Él lo bautizará con Espíritu Santo y punto. Pero no dice fuego. Fuego dice Mateo y creo que Lucas. No sé si Juan lo sabía, Juan el Bautista. Pero lo que está haciendo Juan el Bautista, hermanos, es que él está hablando, dice, el Espíritu Santo vendrá, dice, y Él los bautizará con el Espíritu Santo. Y ahí se acaba. Porque cuando aquí Mateo dice Espíritu Santo y fuego, hay denominaciones que han malinterpretado esto. Cuando dicen Espíritu Santo y cuando dicen fuego, dice el fuego del Espíritu va a venir y... Pero no es así. Fíjense, volvamos a leer Mateo capítulo 3,
el versículo 11, la segunda parte. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Verso 12. Vendrá preparado para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo bueno en un granero y quemará lo que es lo que no es bueno en fuego que no se apagará. ¿Qué está diciendo Mateo? Que el Señor va a venir a bautizar con dos bautismos. El bautismo de la capacitación que nos hará entrar al cuerpo de Cristo, porque si no somos injertados por el Espíritu, no somos cristianos. Él lo dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Entonces, para ser injertado al cuerpo de Cristo, necesitamos que la obra del Espíritu Santo venga como Nicodemo y haga que nosotros tengamos un nuevo nacimiento, y entonces nos injertan en el árbol de la vida y estamos injertados por el Espíritu. Eso es uno. Somos bautizados, no en el bautismo de Hechos capítulo 2, donde viene el Espíritu y habla en lengua, no. Está hablando de ese bautismo donde uno nace de nuevo, se convierte a Cristo, donde el sello del Espíritu viene y lo hace usted una nueva criatura y lo hace una persona que es ya perteneciente a Cristo. De eso está hablando. Él los bautizará con el Espíritu Santo, pero Juan no quería quedarse negativo. Es decir, que Juan no quería decir, bueno, yo les dije generación de víboras, les dije, ustedes son unas ratas, ustedes son unos sapos, ustedes son unas culebras. Y le dijo de todo. Y luego viene y dice, ahora él los va a bautizar con Espíritu Santo y también con fuego. Los va a quemar en el infierno sin vergüenza. Es decir, no, yo voy a quedar como el profeta de puras calamidades. Entonces, él lo bautizará con Espíritu Santo y se acabó. Pero usted lee aquí en Marcos capítulo 13, lo que hace Juan el Bautista es que le deja el resto de los juicios que lo diga el Señor. Lea Marcos capítulo 13 y dice, ahí dice que el Señor va a venir, que los cielos se van a mover, que vendrá el Señor y que vendrá fuego del cielo y los quemará a todos. Entonces Juan el Bautista dice, bueno, yo quiero quedarme de la parte por lo menos algo positivo, y es que el Espíritu vendrá sobre aquellos que se conviertan a Cristo para injertarlos en el cuerpo de Cristo. El fuego se lo dejo a Mateo. Y a Cristo en Mateo, en Marcos capítulo 13. Entonces, ¿qué es el fuego? Es juicio. El fuego es juicio. Entonces Juan el Bautista está hablando que viene el Espíritu Santo y hará una obra sobrenatural en nosotros, de injertarnos a la vida, y al mismo tiempo lo tomamos con Mateo y dice, y no solo Espíritu Santo, sino también fuego. Entonces, poniendo las dos cosas, y esto sería el título quizás del mensaje, dos bautismos. Y entonces yo termino aquí y les digo, ¿en qué bautismo usted ha sido bautizado? ¿O en qué bautismo terminará siendo bautizado? Porque el bautismo de fuego es para la perdición eterna. La paja donde nunca se apaga el fuego. El Espíritu donde viviremos por la eternidad. ¿Cuál de los dos bautismos usted ha recibido? Si usted cree que Cristo vino, tiene razón. Pero si usted cree que Cristo un día, a todos los que son pecadores, almas impenitentes, no les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, al infierno preparado para los ángeles, para Satanás y sus ángeles. Si usted cree que Él no lo va a decir, está equivocado, lo va a decir. Él bautiza con Espíritu Santo y bautiza con juicio. Esta tarde el Señor nos ha traído aquí para que usted se haga la pregunta, ¿en qué bautismo está usted? ¿En el de Espíritu Santo o en el de fuego, donde se acabará la esperanza para siempre?
Quiera Dios que hoy, no mañana. ¿Quién dijo que mañana usted va a estar vivo? ¿Ah? ¿Quién le dijo? El otro día yo estaba casi dormido, sentí que mi corazón, dije, ya me fui, adiós, mundo malo. Y, y cuando ya estaba a punto de irme, dije, adiós, hispanos. Malagradecidos. No dije eso. Pero, pero en cualquier momento uno se va. En cualquier momento uno se puede ir y ahí vas a ser bautizado. O si no has sido bautizado en el bautismo de Cristo, que es el Espíritu Santo, para nacer de nuevo, serás bautizado en el otro, para juicio eterno. Pero uno de los dos bautismos vas a pasar. Quiera Dios que pases. Hoy, bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por el bautismo de Cristo. Un bautismo de salvación. Hoy se abre la puerta. Un día normal viniste a la tierra, un día normal, una noche normal. Todos se fueron a dormir, Señor. Como todas las noches, todo el mundo se acercaba a Jerusalén para ir a adorar a la Pascua o para ir a adorar a cualquier otra fiesta. Pero esa noche nacía Jesús el Cristo. Y así, los días pasan uno tras otro y todos se parecen. Pero un día va a llegar, Señor, en que tú dirás, ya basta de oportunidad. Un día lo vas a decir. El problema, Señor, es que no sabemos cuál será el día en que se acabe nuestra oportunidad de bautizarnos en el Espíritu Santo, para no pasar por el bautismo de fuego. El bautismo del Espíritu Santo, querido hermano, te evita el bautismo de fuego. Si no tienes el bautismo, si no has nacido de nuevo, si el Espíritu de Dios no habita en tu corazón, te quiero decir que no te va a evitar el bautismo en fuego. Pero si has pasado por el nuevo nacimiento, si te has entregado a Cristo, entonces te evitará. Como dijo el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No se pierda, es decir, no sea bautizado con el bautismo de fuego, sino que tenga vida eterna, que sea salvo. Hoy día parece que es un domingo como otros, pero solo parece. No se engañe, no nos engañemos. Hoy, ahora, en este momento, Dios abre la puerta y mira quién quiere ser salvo y entrar al bautismo de fuego, el bautismo del Espíritu, para evitar el de fuego. Y quizás vamos a poner de pie, vamos a terminar el culto y nos vamos a ir como otros días. Y quizás volvamos el próximo domingo. O quizás no lo sabemos. Pero una cosa yo sé, que si hoy oyeres su voz, entonces no endurezcas tu corazón. No, usted no podrá decir en aquel día, Señor, no me lo dijeron. Te lo venimos diciendo hace tiempo. O el Señor te lo viene diciendo hace mucho tiempo. Yo creo que es el tiempo de hacer las paces con Dios, de pedirle perdón a Dios y pedirle que lo ayude con el bautismo de fuego a cambiar la vida. Nosotros no tenemos el poder de darle ese bautismo del Espíritu Santo. Juan lo dijo, Él, Jesús, os bautizará. Lo único que podemos hacer nosotros es orar a Dios y pedirle que le bautice a usted. Usted dice, ya lo he hecho en otras ocasiones. Sígalo haciendo hasta que algo suceda. Sígalo haciendo, no se canse.
Porque el que golpea se le abrirá. El que busca encontrará. Si me buscares con todo vuestro corazón, entonces yo seré encontrado.